Estimados compañeros del Ministerio de Enseñanza del Instituto Bíblico Tierra de Sale, muy buenos días. Eh, ya dando final a las clases de escatología eh, y esperando que pues haya sido una bendición este tiempo de estudio y muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, este es un proceso y tenemos que seguir estudiando. El tema escatológico es un tema que por sus posturas y diferentes posturas, que es lo que vamos a tratar hoy, pues genera algunas veces confusión, algunas veces hasta ciertas divisiones, ¿no? Entre creyentes mismos que adoptan una posición u otra acerca de lo que es los tiempos finales, la segunda venida de Cristo y ya digamos que vuelvo y lo reitero, esto no es para generar división, esto no es para señalar y juzgar al que tiene una postura u otra, sino que la idea es que vemos todas las posturas desde el punto de vista de cómo cada uno ve las cosas y nosotros la vemos desde el punto de vista de que lo que hemos venido estudiando acerca del rapto, acerca del milenio, acerca de la segunda venida de Jesús, es lo que nosotros creemos y respetamos las demás posturas, hombres y mujeres que hablan de Dios, que aman a Dios, que enseñan a Cristo, en una postura que no es la misma de nosotros, pero igual son nuestros hermanos, los amamos y respetamos en este punto su enseñanza o su doctrina escatológica, que bien que ya sabemos que no es fundamental, que es secundaria, va a ayudar para que lo podamos entender. Así que vámonos hoy con la última clase que vamos a ver, y son diferentes posiciones escatológicas con respecto a la segunda venida de Cristo. Entonces, es importante que lo podamos entender y ir mirando y estudiando y escudriñando, ¿no? De hecho, algunos líderes, pastores de iglesias muy conocidas han variado de postura, han estado han sido de una postura y luego han pasado a otra y bueno. La idea es que tengamos claro, algo seguro tenemos, que los tiempos finales vienen, que los tiempos finales se están viendo por las señales que hemos visto y por lo que hemos escudriñado, y que Jesús viene por segunda vez. Ya, eso es lo más importante, es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Ahora, todas estas posiciones escatológicas se basan en unas diferencias tanto literales como Apocalipsis capítulo 20, algunos lo ven desde el punto de vista literal, otros no lo ven desde el punto de vista literal, y ahí es ahí donde están las diferencias. Vamos a mirarla y a desarrollar la clase. Entonces, una posición es la manera o el modo de pensar o punto de vista que las personas tienen respecto a un tema. Ahora, como es un tema de una doctrina secundaria, pues se puede tener una posición diferente y no hay ningún problema. Ahora, todas las posiciones tienen argumentos bíblicos, ¿no? Entonces, esas posiciones en temas como salvación no existen, porque en temas de salvación está cerrado a lo que es la salvación, ¿no? Pero ya cuando hablamos de posición escatológica, pues ya tenemos que manejar las cosas y verlo desde la posición que cada uno tiene. Entonces, hay muchos grupos cristianos que se separan por la escatología, lo estaba hablando ahorita, eh, y que son todo lo que tiene que ver con el futuro con base en diferentes métodos de interpretación bíblica. Nosotros ya vimos hermenéutica, ustedes, algunos ya vieron hermenéutica, otros tal vez no han visto hermenéutica, lo van a ver. Y en la hermenéutica, la interpretación, las reglas de interpretación son claves y fundamentales para no salirnos del contexto de las escrituras y entender cuando algo es literal, cuando algo no es literal, y entender toda la historia también desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, estamos escudriñando. Entonces, hay 4 sistemas escatológicos principales, o posiciones, digámoslo así, o sistemas principales. El primero es el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico. Entonces ahí tengo 2 posiciones, el dispensacional e histórico, que lo vamos a ver, el postmilenianismo y el amilenianismo. Ahí están las diferentes posiciones en las que muchos están enseñando. Ahora,
Todos esos puntos de vista que son diferentes significativamente sobre lo que es la escatología, no todos están de acuerdo en este asunto, pero casi el 90% del resto de la vida cristiana están de acuerdo, ya que no es tampoco una diferencia tan abismal, ¿no? El 90% pues es un porcentaje muy alto de lo que es la escatología y están de acuerdo en el mismo punto. Ok. Entonces vamos a ver el primer punto, el premilenianismo dispensacional e histórico. Ese sistema o esta posición sostiene que Cristo vendrá 7 años antes de la gran tribulación para arrebatarla a la iglesia y llevarla al cielo. Eso es lo que ellos sostienen. Entonces, Cristo vendrá 7 años antes, que será cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel, y eso va a ser antes de la gran tribulación, ¿no? Se lleva a la iglesia y ahí se acabó el asunto. Luego de este periodo de cumplimiento vendrá la ira de Dios. Cristo volverá otra vez a la tierra para gobernar desde la Nueva Jerusalén durante 1000 años. Y después de estos 1000 años, entonces Satanás, que estuvo atado durante el reinado terrenal de Cristo, que lo vimos ahí en Apocalipsis, será desatado para engañar a las naciones, reunir un ejército y hacer batalla contra el Señor. Eso lo estudiamos y lo vimos anteriormente en las clases que vimos. Y la batalla va a terminar tanto con el juicio de los impíos, ¿no? Satanás será echado al lago del fuego y la entrada en el eterno estado de la gloria por los justos. O sea, vamos todos con el Señor, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ahora, este punto de vista se llama premilenianismo porque pone el retorno de Cristo antes del milenio, pero se llama antes del milenio, antes de que gobierne 1000 años el Señor. Entonces, lo que se dice acá es que el retorno de Cristo será antes, no después, sino antes del milenio. Y se llama dispensacional porque se funda en la doctrina del dispensacionalismo que surgió en el siglo XIX, o sea, mucho tiempo después, ¿no? Entonces, por eso se llama dispensacional y porque es antes del milenio. El premilenianismo se basa principalmente en un método literal de la interpretación bíblica en cuanto al libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, la premisa principal de ellos es que Jesús literalmente regresará a la tierra antes, de que comience el milenio, y que Él mismo lo inaugurará y que Él mismo lo gobernará. Entonces, ahí vamos viendo este tipo de posturas que vemos ahí en el premilenianismo. Los premilenianistas se dividen en dos grupos con respecto a su enfoque central de las escrituras proféticas. Todo tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos. Los premilenianistas históricos y los premilenianistas dispensacionalistas son los dos grupos que se dividen. Entonces, la diferencia básica entre los dos es el énfasis que cada uno le da a la nación de Israel durante el milenio. En el periodo de los 2000 años, durante el cual Cristo reinará en la tierra, lo vemos ahí en Apocalipsis 20, del 1 al 7, que ya lo estudiamos y ya lo vimos nosotros. Los históricos, los premilenialistas, que está difícil de pronunciar esto, históricos, ellos creen que que la profecía en el libro de Daniel y Apocalipsis proporcionan toda la historia de la iglesia de una forma simbólica. O sea, que no es literal, sino que es algo simbólico, ¿no? Así miran el pasado y el presente de la iglesia para encontrar el cumplimiento profético y ver dónde se encuentra en el cronograma profético de Dios. Entonces ellos miran el cronograma, todo lo que son las profecías, y hoy dicen, sí, está bien, esas profecías de Daniel, las 70 semanas, lo que dice Apocalipsis, que Cristo viene, pero bueno, eso es algo simbólico, eso no es literal. Bueno, la mayoría de ellos, de los premilenialistas históricos, sostienen que la nación de Israel experimentará una salvación nacional
inmediatamente antes de que se establezca el milenio. O sea, una vez se establece el milenio, ya todos los judíos son salvos. Pero que no habrá una restauración nacional de Israel. No habrá una como tal. Así que, por lo tanto, la nación de Israel no tendrá un papel o función especial que sea distinto a la iglesia, ¿no? O sea, como que lo mismo. Los premilenianistas dispensacionales sostienen que la segunda venida de Cristo y el establecimiento subsiguiente del reino milenial, subsiguiente, debe ser precedido por un periodo de 7 años conocido como la tribulación, que también lo vimos. La actividad terrenal del anticristo, que es anticristo, que viene, que se toma el poder, que se sienta ahí en Jerusalén, que quiere que le den toda la gloria a él, ¿no? Y asimismo el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad. Eso dicen los premilenianistas dispensacionalistas acerca de la tribulación. Ellos sostienen que la nación de Israel será salva y restaurada a un lugar de preeminencia en el milenio. Entonces ahí vemos que ellos dan un enfoque a Israel, ¿no? Que Israel tendrá una función especial de servicio en el milenio que es diferente al de la iglesia. Otra diferencia es que la mayoría de los premilenianistas dispensacionales sostienen que el milenio es de 1000 años literales, mientras que algunos históricos, premilenianistas históricos, afirman que los 1000 años son figurativos de un largo periodo de tiempo. Entonces no hay una, cada uno tiene una posición totalmente diferente, ¿no? Acerca de lo que vimos. Nosotros ya estudiamos la iglesia, ya estudiamos este punto de vista, ya hemos estudiado estos dos puntos de vista y lo hemos visto de acuerdo a las escrituras y ahí nosotros nos hacemos, tomamos una posición. Básicamente la diferencia fundamental entre premilenianismo histórico y el premilenianismo dispensacional reside en la insistencia de este último en mantener una distinción entre la nación de Israel y la iglesia, ¿no? Entonces hay una diferencia entre, no es lo mismo, o sea, la iglesia no es Israel o sea, digamos, no somos, la iglesia no es los judíos y y nosotros, los que no somos judíos, sino que cada uno es por aparte. Y es ahí donde básicamente está la diferencia del premilenianismo histórico al dispensacional. Según los dispensacionalistas, el milenio será un periodo de la historia en el que Dios vuelve a cumplir sus promesas del Antiguo Testamento, hechas a Israel, a la Israel étnica, después de que concluya esta era de la iglesia moderna en la que vivimos hoy. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que retoman las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento para Israel. Acuérdense que todas esas promesas que hay para Israel, todas esas promesas en el Antiguo Testamento se cumplieron con Cristo, ¿no? Pero ellos creen que aquí van a retomar eso ahí. Ellos hablan que el milenio será un estado de dominio judío sobre todo el mundo, junto con un templo y sacerdocio judío recién restaurados. Y hablan que los cristianos que reinarán con Cristo habrán recibido cuerpos eternos y glorificados y reinarán espiritualmente, mientras que los judíos poseerán el mundo físicamente y vivirán y se casarán y morirán, aunque evidenciarán una longevidad increíble. O sea, van a vivir muchos años, tal como las personas lo han hecho a lo largo de la historia del mundo. Recuerde que lo que estoy hablando son posiciones escatológicas de ellos, de lo que ellos piensan, ellos creen, ¿no? Por favor, no vayan a decir, ¿en dónde dice la Biblia eso? No, estoy viéndolo y basados en lo que ellos estudian y lo que es el punto escatológico en el libro de Apocalipsis. Entonces ellos dicen que después de este periodo de 1000 años, en el que Dios cumple sus promesas a la Israel étnica, Cristo reprimirá una rebelión final e inaugurará el estado eterno en su nuevo cielo y su nueva tierra, que está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22,
para que lo lean. Entonces, con el nuevo cielo y la nueva tierra, el premilenianismo histórico, al contrario, no requiere ninguna de estas estrictas dicotomías. Dicotomía es una división, ¿no? Una separación entre dos puntos de vista, entre el pueblo espiritual de Dios y la iglesia, y su pueblo físico, Israel étnica. Simplemente miran hacia un tiempo en que Cristo reinará visiblemente en la tierra antes de que traiga el estado eterno. Eso es lo que podemos ver de estas dos posiciones escatológicas, ¿no? Del postmilenianismo y del milenianismo, ¿no? Entonces, para resumir, el postmilenianismo sostiene que el retorno de Cristo será después de ¿qué? Del milenio. Ya es una posición totalmente diferente a las otras que vamos a ver. Y pone a Israel en una posición totalmente diferente, tanto el histórico como el otro. Y el que las profecías que están allí en Apocalipsis, de lo que se habla, para unos es literal, para los otros no es literal, es algo simbólico, no más. Algo, y que Israel va a ser la que gobierne la tierra y que la iglesia será la que gobierne espiritualmente allí. Básicamente es eso, lo que ellos dicen. Entonces, el postmilenianismo, habíamos visto el pre, ahora es el post, lo que va a pasar después del milenio, es una interpretación del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que ellos ven la segunda venida de Cristo como si ocurriera después del milenio. Entonces hablan de una edad dorada o una edad o una era de prosperidad y dominio cristiano. Entonces esto es lo que va a pasar después del milenio. El término incluye varios puntos de vista similares respecto a los últimos tiempos y contrasta con el premilenianismo. Entonces el punto de vista que dice de la segunda venida de Cristo, que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes, dicen los antes de su reino milenial, y que el reino milenial es de 1000 años literales, ¿no? Y en menor grado con el amilenianismo, que es otra posición, ¿no? Sin milenio, un milenio no literal. Ya vamos a ver esa parte de los amilenianistas. Entonces, dos puntos de vista similares respecto a ¿qué? A los últimos tiempos, y contrasta con el premilenianismo. Entonces, que la segunda venida de Cristo antes del reino del milenial, y que el reino milenial es de 1000 años literales. El postmilenianismo se refiere a la creencia de que Cristo volverá después de un periodo de tiempo, pero no necesariamente 1000 años. O sea, después de la muerte de Cristo se supone que serían 1000 años, lo que ellos dicen, ¿no? Pero que realmente no será así, ¿no? Entonces, las cuentas son totalmente diferentes, no necesariamente serán 1000 años. Los que sostienen y los que estudian y los que enseñan esa posición no interpretan las profecías no cumplidas, usando un método normal, es decir, literal, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretan la profecía? Normal. No, para ellos no es literal, para ellos es algo simbólico. Ellos creen que Apocalipsis 24 al 6, que lo podemos mirar ahí en las escrituras, vamos a leerlo. Apocalipsis 20, 4 al 6, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿No? Es lo que dicen las escrituras, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces ellos creen que esto que está hablando aquí Apocalipsis
no debe ser literal, no se toma literal, no lo podemos tomar literalmente. Ellos creen que esos 1000 años de los que habla acá significan simplemente un largo periodo de tiempo, ¿no? No más, un largo periodo de tiempo. Además, el prefijo post en el postmilenianismo denota la opinión que Cristo volverá después que los cristianos, y no Cristo mismo, hayan establecido el reino sobre esta tierra. O sea, quienes establecerían el reino milenial seríamos los creyentes y no Cristo, ¿no? Entonces ahí ya hay una diferencia bastante interesante. Ok. Entonces los que están muy aferrados al postmilenianismo creen que este mundo va a mejorar, a mejorarse, ¿no? Va a ir mejorándose cada vez más. A pesar de todo lo contrario, de todo lo que vemos, ¿cierto? Con el mundo entero llegando a ser cristianizado finalmente. O sea, ellos creen que todos vamos a llegar a ser creyentes, que todos vamos a llegar a ser cristianos, que todo va a mejorar, pero lo que nosotros vemos es que todo va empeorando, es diferente, ¿no? Ok. Luego dice que después de eso Cristo volverá, o sea, cuando ya todos sean creyentes. Sin embargo, esta no es la perspectiva que presenta la Escritura del mundo de los últimos tiempos. La Escritura no habla de eso, la Escritura no habla de que sea la iglesia la que va a hacer esto y segundo que todo va a mejorar. Al contrario, dice que vendrán tiempos bien complejos, ¿no? Entonces, del libro de Apocalipsis es fácil ver que el mundo será un lugar terrible en el tiempo futuro. La escasez, la pobreza, todo lo que vimos de lo que vendrá, ¿no? Si vemos ahí Timoteo 3:1-7, segunda de Timoteo 3:1-7, vamos a mirarlo, lo que dice de los tiempos que vienen. Entonces, son tiempos bien difíciles. Segunda de Timoteo 3:1-7. Ok. Dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice ahí en los 7 versículos. Entonces no son tiempos hermosos, maravillosos, donde todos nos cristianizamos, ¿no? Pablo describe unos tiempos peligrosos, con un carácter en el hombre terrible, ¿no? Entonces los postmilenialistas usan un método no literal para interpretar la profecía no cumplida, asignando sus propios significados a la palabra, y eso es peligroso, ¿no? Porque no es lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino que tengo que, dentro de las normas de lo que es la hermenéutica, darle una interpretación bíblica en un texto y en un contexto y buscar en la misma escritura, porque la escritura habla por sí misma, ¿no? Las definiciones y las partes oscuras que no entendemos. Eso lo logramos con un estudio sistemático y usando las reglas de interpretación bíblicas. Entonces los postmilenialistas usan un método no literal a veces para interpretar las profecías no cumplidas. Entonces, el problema con esto es que cuando alguien empieza a asignar significado a las palabras diferentes a su significado normal o a su significado histórico o a su significado original, ¿no? Una persona puede decir que una palabra, frase u oración signifique lo que él mismo quisiera, ¿no? Perdiendo la objetividad concerniente al significado de las palabras. Por eso es importante algunas palabras que no se entienden, ir al hebreo, ¿sí? O ir al griego, porque estos idiomas son riquísimos y son mucho más amplios que el español. Entonces, para no salirnos y no decir cosas que no son, tenemos que, dentro de las herramientas que usamos para el estudio, además de tener
varias interpretaciones de la Biblia, además de tener comentarios bíblicos, hay que tener un buen diccionario bíblico, porque esa es la manera como nosotros logramos entender muchas cosas. Sin embargo, Dios no ha querido que el lenguaje y la comunicación sea así. No es así como Él lo ha querido. Dios se comunica con otros a través de su palabra escrita, con significados objetivos de palabras, para que las ideas y los pensamientos puedan ser comunicados. Entonces, Dios se comunica, ¿te acuerdas de que tú hablas a Dios a través de la oración y Dios te hablará a través de la escritura? Por eso es importante que entiendas bien qué te dice Dios, porque mucha gente se para a decir, Dios me mandó a decir, y lo que dice no es nada con la escritura. Dios nunca te va a hablar fuera de la escritura. Dios nunca te va a decir cosas emocionales, ¿sí me entiendes? O sea, Dios te va a centrar siempre a través de la palabra. Entonces, cuando alguien viene y te da una palabra profética y eso, hey, ten cuidado, porque esa palabra profética tiene que ir en línea con lo que dice la escritura. Primero y segundo, es algo que Dios ya te ha dicho a ti en el corazón. Así que si alguien viene a decirte algo, tiene que ser alguien que Dios ya te ha puesto. Y lo que está haciendo es confirmando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y ese es el problema de los postmilenianistas. Esa es una de las dificultades que vemos ahí en cuanto a cómo ellos dan esa interpretación. Y toca tener mucho cuidado con eso. Entonces, una interpretación normal y literal de la escritura rechaza el postmilenianismo y se aferra a una interpretación normal de toda la escritura, incluyendo la profecía no cumplida. Y bueno, no puede ser así, ya lo vimos, ¿no? Tiene que haber un contexto, tiene que verse toda la escritura, no solamente coger esa parte. Y hay muchos ejemplos en las escrituras de profecías que se están cumpliendo y lo vimos, ¿no? Ahí están las profecías concernientes a Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando lee las profecías en Isaías, que habla, es el libro que más habla de Cristo, ¿no? Es el libro más mesiánico del Antiguo Testamento, pues ven que todas estas profecías se cumplieron ya en Cristo, ¿no? Eh, Fueron cumplidas como literalmente. Y, por ejemplo, hay que considerar, cuando decimos que fueron cumplidas literalmente, el nacimiento virginal de Cristo fue literal, ¿no? Y lo profetizó Isaías, capítulo 7, verso 14, y Mateo 1, 23, que nacerá de la Virgen, ¿cierto? Del Mesías. Eso fue algo literal. Considere su muerte por nuestros pecados, también es literal. Isaías 53, 4 al 9 y Primera de Pedro 2, 24 hablan de que Él murió por nuestros pecados y que fue a la cruz por nosotros. Entonces estas profecías fueron cumplidas literalmente. Y esa es razón suficiente para llegar a la conclusión de que Dios en el futuro continuará cumpliendo literalmente su palabra. O sea, todo lo que Dios dice se va a cumplir. Entonces, los tiempos finales, pues son tiempos difíciles y tenemos que entenderlos, ¿no? Y tenemos que verlos a la luz de las escrituras. El postmilenianismo fracasa en que interpreta subjetivamente la profecía bíblica, subjetiva, y eso es un error, que la palabra no es subjetiva. ¿Mm? Y sostiene que el reino milenario será establecido por la iglesia, no por Cristo mismo. Entonces yo creo, como muchos, pues que eso no va a ser así, que es Cristo el que lo va a establecer, ¿no? Y no como lo dice el premilenianismo. Esa es la posición, esa es la otra posición que encontramos ahí. Ahora, eh, eh, vamos a la cuarta, que es el amilenianismo. El amilenianismo. Bueno, esto es otra posición respetable, como todas las anteriores, y debemos tenerla en cuenta. Entonces, el amilenianismo es un punto de vista válido que un cristiano puede sostener. No es una herejía, ninguna de estas anteriores es una herejía, solo como ellos lo ven y pues hay que respetar, ¿no? Así que no debemos rechazarlos, ni a los PO, ni a los PRENA, ni a los amilenianistas, como si fueran hermanos y hermanas, tenemos que recibirlos porque son hermanos y hermanas en Cristo, solo que tienen una postura totalmente diferente. El amilenianismo es uno de los 4 puntos de vista del fin de los tiempos, con respecto al reinado de los 1000 años. Todo tiene que ver con el milenio. Entonces ahí pues
también el rapto y todo eso, pero todo es basado en los 1000 años en que Cristo gobernará sobre la tierra. Entonces, cada uno de los 4 puntos de vista diferentes en la ubicación o el momento del reinado de los 1000 años que se menciona en Apocalipsis 20. O sea, acuerda, es como que el florero de Llorente, Apocalipsis 20, ¿no? En tomar literal, en tomarlo de una o de otra forma. Entonces, los amilenianistas, ellos ven los 1000 años como espirituales y no literales. Entonces volvemos a los anteriores, ¿no? Es algo espiritual, no es literal. En contraposición a una interpretación física de la historia. Es lo que la historia nos dice. El prefijo a normalmente significa la negación de una palabra. Entonces la posición amilenianista ve el milenio como realizado, o más bien como milenio ahora, lo que llaman por ahí el milenio ahora. Entonces, el amilenianismo considera la primera venida de Cristo como la inauguración del reino. O sea, que cuando Cristo vino por primera vez, ahí se estableció el reino, y que su regreso será como la consumación del reino, ¿no? Como que eso se va a dar en 2 etapas. La mención de Juan, cuando habla de los 1000 años en el Apocalipsis, ellos hablan que se refiere así a todas las cosas que sucederán en la era de la iglesia, es decir, desde que Cristo murió en adelante. El punto de vista a mil, ¿no? Considera que el libro del Apocalipsis tiene numerosos enfoques desde el ángulo de la cámara, depende del punto de vista como usted lo ve. Entonces, asimismo, tiene que ver el amilenianismo, el sin milenio, ¿no? Entonces, los 1000 años. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, capítulo 19 termina con Cristo regresando para destruir a sus enemigos. Apocalipsis, estamos hablando. ¿Por qué dicen ellos? Porque dice que porque el capítulo 20 es difícil de entender en el sentido de que los enemigos se levantan para atacarle de nuevo. ¿Qué enemigos son estos? Si ya han sido destruidos. Ahora bien, si vemos el capítulo 20 como un ángulo, ¿no? Un punto de vista diferente, para el bien de la era, entonces el reinado de 1000 años no es necesariamente historia física, terrenal, sino simbólica. Habla de un reino espiritual, según lo que ellos creen, según lo que ellos ven, ¿no? Entonces esto que ellos lo leen allí en las escrituras de Apocalipsis no es que va a pasar, es algo relativo, es algo de un tema espiritual, simbólico nomás, ¿no? Juan, dicen ellos, está dando una repetición, ¿no? O sea, digo yo, Juan está hablando de lo que él vio. Juan no fue que se inspiró en algo, no, fue algo que Dios le mostró. Las escrituras utilizan el número 1000 como un término genérico para significar inmensidad, plenitud de cantidad o multitud. Lo puedes ver en Salmo 84:10, Job 9:3 y Primera de Crónicas 16:15. Entonces, con el reiterado uso simbólico de 1000, es difícil ver su uso en Apocalipsis como algo literal, especialmente en un libro tan fuerte, simbólico como es el Apocalipsis, ¿no? Ahora, claro, el libro de Apocalipsis está lleno de simbología, pero no todo es simbólico y no todo se interpreta simbólicamente. De hecho, nosotros lo estudiamos y ya vimos muchas cosas interesantes ahí, que no todo es simbólico. Entonces, hay muchos argumentos en contra de la posición amilenial. Sin embargo, son fácilmente refutables con una exégesis básica de las escrituras. ¿Qué es la exégesis? La exégesis, lo que hacemos con una exégesis, es estudiar todo en el texto y en el contexto, es tomar toda palabra por palabra, frase por frase. Entonces hacemos una exégesis, ¿no? Y encontramos lo que la escritura dice del tema que se está estudiando. Entonces, eso es exégesis. No es lo que yo creo, pienso o me parece. No es así, ¿no? Entonces, se hace una exégesis básica de la escritura y una adecuada hermenéutica, dos cosas importantes que prueban que la posición amilenial es legítima. La única forma de saberlo es haciendo ese estudio. Así que, basándose en las palabras de nuestro Señor mismo,
no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplir, que está en Mateo 5:17. A la luz de las palabras de nuestro Salvador, pasajes proféticos como Daniel 7 y Jeremías 23 hay que entenderlos como cumplidos en Cristo Jesús. Y que todo tenía que ver con la primera venida de Jesús. Sobre todo porque todos los profetas hablan en primer lugar del Mesías venidero. Entonces no tiene que ver con este tiempo. Las profecías de Daniel 7 y Jeremías 23 tenían que ver con el cumplimiento de que cuando viniera el Mesías, que es Cristo, cuando llegó Cristo, se cumplieron todas esas profecías. No tiene nada que ver con eso. Entonces, si hacen una exégesis allá estudiando las profecías hasta cuando Cristo volvió, pues se van a dar cuenta de lo que realmente significa. Ahora, Jesús cumplió todas las profecías sobre él. Todas las profecías se cumplieron sobre él, incluyendo, entre otras, la profecía de que los pies de Cristo tocarían el monte de los olivos antes del establecimiento de su reino, que está en Zacarías 14. Pero es que lo va a hacer por segunda vez y no va a tocar mucho tiempo después, ¿no? Esto se cumplió claramente en Mateo 24, cuando Jesús fue al monte de los olivos para enseñar lo que se conoce como el sermón de los olivos o el sermón del monte, ¿sí? Ahí se cumplió que el Señor tocaría, ¿no?, el monte de los olivos, sus pies. En el amilenianismo, los 1000 años están sucediendo ahora mismo. Es decir, que ellos dicen que ese milenio se cumplió porque Jesús ya tocó la tierra. De la obra de Cristo, en este mundo, su vida, su muerte, resurrección y ascensión, obstaculizó grandemente las obras de Satanás para que el mensaje del Evangelio pudiera salir de Israel y llegar hasta los confines de la tierra, tal como ha sucedido. De los 1000 años de los que habla Apocalipsis 20, en los que Satanás es atado, son figurativos y se cumplen en un sentido espiritual. Satanás está atado en el sentido de que no puede llevar a cabo todos sus planes. Aún puede hacer el mal, pero no puede engañar a las naciones hasta la batalla final. Entonces, una vez que los 1000 años hayan terminado, Satanás es liberado para practicar su engaño por un poco de tiempo antes del regreso de Cristo. Cuando estudiamos el Sermón del Monte o el Sermón de los Olivos, junto con los relatos del Día del Señor, en 2 de Pedro 3 y 1 de Tesalonicenses 4, vemos que el regreso de nuestro Señor viene rápidamente, visiblemente. Dice que es así como ladrón en la noche, ¿no? En otras palabras, todos los que estén vivos en ese momento experimentarán el regreso de nuestro Señor. Y entonces vendrá el fin. En estos textos no se menciona un reinado terrenal, literal de 1000 años, sino el regreso de Cristo. Se oye, se ve y se realiza. Literal. Pedro dice que en el día del Señor los cielos y la tierra serán quemados y que se crearán nuevos cielos y nueva tierra. Eso da cabida a un supuesto reino físico y terrenal que dure literalmente 1000 años. Desde el punto de vista amilenial, junto con el premilenianismo, es uno de los más antiguos en la historia de la iglesia y se ha mantenido desde el primer siglo. O sea, digamos que esos son los más, el pre y el amilenianista, ¿no? Hay puntos en comunes, pero ahí tienen sus diferencias también. Entonces, mientras que el post, ese fue siglo XIX, mucho tiempo después. El amilenianismo fue un punto de vista principal de la mayoría de los reformadores en el siglo XVI. Entonces, cuando los reformadores vinieron, ellos tomaron ese punto de vista en cuanto a los tiempos futuros y lo que el libro de Apocalipsis nos enseñaba. Así que esos son los puntos de vista que hemos visto acerca de estas posiciones escatológicas. Vuelvo y les digo y les reitero, no es discusión, no es pelea, no es que... No, hay que tener nuestro juicioso. Nosotros creemos verdadera y plenamente en el premilenianismo, o sea, que Cristo regresará para establecer su reino, sobre el cual reinará 1000 años. Creemos en el rapto de la iglesia, creemos en todo lo que hemos estudiado y lo que definimos ahí,
basados en todo lo que vimos historia, vimos cantidad de cosas, vimos muchos argumentos para creer en el premilenianismo, o sea, en esa posición que la iglesia tiene, la posición premilenianista. O sea, va a haber un reinado del Señor por 1000 años, ¿cierto? Y de acuerdo a las escrituras, pues hay cosas que van a suceder y esa es la manera como eh, vendrán los tiempos finales, de acuerdo a lo que hemos estudiado y a lo que hemos escudriñado. Así que hasta aquí llegamos con esta clase de escatología. Eh, espero que haya sido una bendición para sus vidas. Y les doy un consejo. Cuando tú vas a enseñar las escrituras a alguien, no empieces enseñándole los tiempos finales. Empieza enseñándole el carácter de Cristo y empieza enseñándole qué hizo Cristo por ellos. O sea, tienes que evangelizar a la persona, tienes que mostrarle el evangelio, tienes que mostrarle a Jesús, quién fue Jesús, qué hizo Jesús, ¿no? Para ello nosotros estamos haciendo un curso muy interesante acá, que es un curso que estamos haciendo persona a persona, también lo hemos hecho en grupo, que es el discipulado. En el discipulado la gente va a entender quiénes son ellos, quién es Cristo y qué hizo Cristo por ellos y los beneficios que va a tener de tener una relación y de conocer al Señor. Ese tiempo final a veces es como muy morboso la gente en esto, sobre todo de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Y yo les digo, seamos mesurados y tengamos mucha sabiduría para poder expresar y enseñar esto. Para yo poder llegar a enseñar esto, tengo que conocer a Cristo, tengo que conocer al Señor. Entonces no lleven a la gente a que vean los tiempos finales sin haber conocido primero a Jesús, porque si no se van a asustar y no van a querer saber nada del Evangelio, y entonces van a decir que es que estamos locos, que nosotros estamos locos y no sé qué y todo eso, y tienen razón porque no van a entender. Entonces todo tiene un orden y ese orden debe llevarse de acuerdo a las escrituras. Entonces cuando conozco a Jesús, cuando sé quién es Jesús, pues luego ya voy a poder interpretar y entender los tiempos finales y de qué se trata. Así que los bendecimos, un tiempo maravilloso de estudio. Hay mucho por aprender, hay que seguir estudiando. Ya aquí nosotros seguimos estudiando, seguimos preparándonos y nos veremos en una próxima oportunidad. Fue un tiempo maravilloso haber compartido con ustedes este semestre. Aquí damos por finalizadas las clases. Si tienen inquietudes, dudas, por favor, ayúdenos a mejorar. Nosotros estamos dispuestos a escucharles y si tenemos errores, que pues debemos tener muchos y queremos corregirlos y tal vez ustedes se dan cuenta de esos errores, nosotros no los vemos, nos escriban o nos encuentran el domingo en el stand de Ministerio de Enseñanza. De esa manera allí vamos a poder hablar y poder ver qué podemos hacer para mejorar. Y por último, a aquellos que han terminado sus estudios con esta clase, que ya terminaron, que están listos para graduarse, no lo hagan saber para poder tener una comunicación con ustedes y al final poder tener los datos para ir programando los grados que serán el año que viene, para el mes de septiembre más o menos. Así que los bendecimos, no es más, espero que el Señor nos siga dando la sabiduría, abriendo los ojos de nuestro entendimiento y poder tener discernimiento para entender todos estos tiempos maravillosos que estamos viviendo. Al final, Cristo viene pronto. Dios les bendiga, Dios les guarde.